Hola, hola, ¿qué más? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Saludos, mi nombre es Leonardo. Soy el hermano del Sol Mayor, artista y diseñador en Weyu Games. Doy la bienvenida a toda la gente a este espacio donde hablamos de juegos de mesa, sus mecánicas, sus componentes y sus historias. Los videos del hermano del Sol Mayor son parte de la investigación que como Weyu Games estamos haciendo con respecto a juegos. Encuéntrenos en redes sociales como Weyu Games, donde podrán seguirnos, dar like, compartir y ver nuestros desarrollos de juegos de mesa. Hoy vamos a hablar de un tema que cuando lo comenzamos a investigar parecía un poco trivial, un poco superficial, incluso lo subvaloramos en un comienzo, pero resultó ser mucho más complicado de lo que esperábamos y nos llevó a través de un viaje místico y épico y fabuloso sobre la historia de los juegos de mesa. Hoy vamos a hablar del origen del tablero. Por aquí veo que nos están saludando. Nos saluda Leirene Ram. Hola, hola, ¿qué tal, Irene? Y también nos saluda Yamanosuke con un pulgar arriba. Bien, entonces hoy, como dije hace un momento, vamos a hablar del origen del tablero. Resultó ser un tema apasionante. Entonces, la pregunta surgió de la siguiente manera: ¿todos los juegos necesitan un tablero? ¿Es necesario el tablero para los juegos de mesa? Eh, y principalmente, ¿qué es un tablero? Un tablero, ¿qué es? ¿Qué nos podría decir la gente que está llegando? ¿Qué creen ustedes que es un tablero para los juegos de mesa? Un Olix ahí del Ferchito. ¿Qué consideran que son los juegos de los tableros para los juegos? Y hay 400 personas conectadas. ¡Wow! Es el comedor del juego. No,
Eso lo vamos a abordar un poco en otra temática más adelante, pero hay jugadores a los que les incomoda muchísimo que se coma cuando se está jugando, por razones que abordaremos en su momento. Bueno, para los juegos de mesa es la superficie donde se desarrolla todo el juego. Es un espacio que delimita claramente donde se va a desarrollar, donde se pueden mover las fichas. En algunos casos el tablero incluye los espacios en los que se puede poner cartas o otros componentes. Y para el día de hoy los tableros tienden a ser muy complejos, muy llenos de elementos que los llenan de riqueza en sus mecánicas. Pero un tablero no necesariamente es algo tan complejo. Un tablero podría ser algo más simple. Y pensamos que de la abstracción viene la imaginación. Patrones cuadriculados, patrones de cuadrículas que nos permiten movernos en juegos como el ajedrez en sus espacios vacíos entre las líneas. O juegos como el Go, que utilizan las intersecciones de las líneas para poner las fichas. Son ejemplos de un mismo tipo de tablero con una retícula similar, pero con usos diferentes de la misma. Eh, las líneas, los vértices que conforman un tablero lo pueden hacer muy complejo cuando son demasiadas, pero un tablero de juegos podría ser un cuadrado, un solo cuadro podría ser un tablero. ¿Qué dice la gente por acá? Opiniones, opinen. Si quieren debatir, si quieren refutar lo que sea que yo esté diciendo. El viaje locotrón, dice aquí el Yamanosuke. Viaje locotrón de los juegos de mesa. Pues sí, resulta que un simple cuadrado puede llegar a ser un tablero para un juego. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Este es el juego de las cuatro esquinas. Es un juego que se utiliza para temas de educación física y estas cosas, pero como pueden ver es un solo cuadrado y el objetivo de los jugadores es tomar los espacios que están en las esquinas del tablero. Entonces, como pueden ver ahí, los jugadores se comportan como fichas y se desplazan por un tablero que es simplemente un cuadrado. Es un ejemplo muy básico de esto. Hay una versión de este mismo que es solo con tres, que es un triángulo. Ahí el chico perdió su posición. Bien, entonces luego pasamos a temas más abstractos porque si bien un cuadrado o un triángulo pueden ser un tablero de juegos puede ser aún más abstracto, puede ser aún más minimalista, ir más a lo básico. Y aquí tenemos una respuesta para esto. Este tenis virtual, este ping pong virtual es un punto y una línea. Un punto y una línea que para fines de un juego que no necesariamente es de mesa, se constituyen como suficientes elementos para jugar. Un punto es una ficha y la línea que está debajo representa un tablero. Es parte de lo que apasiona del asunto. Se puede ir mucho más al extremo de lo complejo o mucho más al extremo de lo minimalista, de lo sintético, de lo abstracto. El primer juego, es posible que este tenis sea el primer juego virtual. También que yo sepa, también se rumorea que fue uno de una nave espacial que estaba en el centro y todo lo demás se movía a su alrededor. Pero aquí estamos para hablar de juegos de mesa. Entonces, en los deportes, en los juegos y en general se necesitan de un espacio que delimite claramente que le permita a los participantes y a los espectadores saber qué carajos está pasando durante el juego. Quién está o quién no está jugando, quién consigue anotar un punto
Y entonces tuvimos una disertación y pensamos, bueno, un niño jugando con un carrito sobre una mesa no es un juego de mesa, es solamente un niño jugando con un carrito encima de una mesa, que no está para nada mal, está muy bien, pero no constituye un tablero y no constituye un juego de mesa. Y eso lo entienden muy claramente las civilizaciones antiguas. El ser humano desde el comienzo de la historia entendió muy rápidamente que se necesitan este tipo de espacios, este tipo de soportes que permitan delimitar la acción. Y aquí estamos viendo en el Museo del Louvre, no sé si lo pronuncié bien, es el tablero del juego del Senet. Posiblemente uno de los juegos de mesa más antiguos de la historia, eh, que para este punto es más o menos como de 5000 años de antigüedad, como del 2000, 2500, 3000 antes de la era común. Aquí la gente comentan con memes, con emoticones. Entonces aquí tenemos el Senet, que es un juego egipcio. Y es un juego en el que las fichas se desplazaban a través de este tablero para lograr su camino al más allá. Es como parte de la mística que nos muestra este juego. Y se han encontrado tableros de esto en diferentes tumbas, en casas en lo que se teoriza eran las casas de pobladores civiles trazados en roca. ¿Qué me dicen acá? Bacanísimo. Sí, es fascinante ver los hallazgos arqueológicos de este tipo de artefactos. Es buenísimo. Bueno, y entonces también está otro juego como el Chopar. No traigo imágenes de él, pero el concepto del Chopar es que sería básicamente como una de las versiones más primitivas del parqués. Incluso hay una historia en la que un emperador mandó a hacer un tablero de Chopar del tamaño de una plaza. De esto ya va aquí en el canal de Weyu, se habló ya en videos anteriores. El hermano del Sol Menor nos habló ampliamente sobre el Chopar y las apuestas que se hacían alrededor de él y su mecánica y cómo se movía con unos dados particulares y lo intenso que era el recorrido sobre el tablero lo intenso que era el movimiento de las fichas por este tablero porque sus mecánicas eran mucho más complejas que lo que para nosotros es el parqués. Dice aquí Yamanosuke, ¿y se volverá a hablar? Sí, es altamente posible que volvamos a hablar del Chaupar más a profundidad en próximas entregas. También está lo que posiblemente sea el primer juego impreso que se llama el Keno. Es un juego de la China en el cual un general necesitaba conseguir recursos para poder mantener a su pueblo sin tener que subir impuestos ni nada de esto y aún así tener recursos para poder enfrentar y ganar esa guerra. Entonces esta persona lo que hizo fue tomar una serie de poemas que se utilizaban para que los niños aprendieran los números y lo convirtió en un juego que es muy parecido o al revés. Lo que para nosotros es el bingo es muy parecido a lo que fue en su momento el Keno. Con 81 números y la gente tenía que adivinar 20 números de los que estaban en esa planilla para poder ver si los números coincidían y lograr ganar. También era llamado el juego de la paloma blanca cuando se popularizó más y se llamaba así por las palomas que enviaban para poder determinar y dar los resultados de quienes habían ganado y quienes habían perdido. Lo interesante también de este juego y de haberlo masificado y de haber masificado un tablero es que no solamente le ayudó a este general a ganar esa guerra, sino que también sirvió como parte de los recursos que se utilizaron para construir la Gran Muralla China. El que está en pantalla se llama Senet, un juego egipcio, posiblemente el más antiguo de la historia de la humanidad.
hasta que los arqueólogos encuentren algún juego que sea mucho más antiguo, que es altamente probable que sí exista. Pero bien, los juegos de mesa no son los únicos que entienden este tema de los límites. Para los videojuegos existe también este asunto de delimitar, de poner barreras. En los videojuegos lo llaman barreras invisibles. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Resident Evil 1, en el cual después de haber entrado a la mansión Spencer, si uno tenía la idea de no quiero enfrentarme a estos zombies, mejor me retiro de esta mansión y regreso por donde vine, al abrir la puerta un perro intenta morderlo y nos evita la salida. Para futuras entregas, aparte del perro salir para intentar, para evitar que uno salga, también se metía un perro en la mansión, generando como un aliciente más de no querer abrir esa puerta. Hay otros juegos en los que hacen es simplemente poner un muro invisible que impide que uno se salga de los límites del tablero. Hay otros juegos en los que hay espacios en los que todavía el personaje no está en el nivel de historia o en el nivel de poder del personaje para poder entrar ahí, y simplemente ponen una barrera que impide que uno pueda pasar. En otros juegos lo que hacen es que cuando uno se aleja demasiado de los bordes del tablero, el mismo juego empieza a atacar al personaje para que regrese o para que pierda y tenga que regresar al último punto de control. A ver cuál es el que sigue, porque pues, la memoria es limitada, así que hay que refrescarla. Sí, entonces aquí estábamos con el Resident Evil. Y entonces llegamos a la siguiente determinación con respecto a esta parte. Y es que resulta que sin tablero no puede haber juego. Porque aunque no se tenga un tablero sobre la mesa manufacturado, cuando se juega uno, mentalmente se forma un tablero y la gente sabe en qué lugar de donde están jugando tienen que poner las cartas que van descartando. Eh, Hay otros juegos de cartas también en los que mentalmente se sabe en qué lugares se tienen que acomodar las cartas cuando se bajan con puntos y cuestiones así. Aquí le preguntan a Ferchito, salir del mapa. No sé a qué se refiere, pero ahí lo vamos a destacar. No sé de qué están hablando. El impreso, me preguntan aquí que el impreso cómo se llama. Ese juego del que les mencionaba se llama el Keno, un juego de la China antigua. Muy interesante el tema con el Keno. Bien, entonces aquí pasamos, ya estamos llegando muy a la recta final de toda esta investigación y llegamos a uno de los temas que fue polémico durante toda esta investigación. Y es que en algún momento yo planteé que un juego de mesa podría jugarse en el piso si se trazaba de esta manera y las personas se movían como si fuesen las fichas, así como en el de las cuatro esquinas que vimos al principio. Me dicen aquí que en Halo 2 se salía del mapa a un espacio en blanco rarísimo. Sí, los programadores suelen hacer ese tipo de movidas. Aunque es un tema apasionante e interesante el asunto del tablero, creo que lo estoy abordando muy rápido, tal vez deba hablar un poco más lento. Bien, entonces aquí tenemos un juego que es conocido en América Latina como Tángara o Rayuela, en otros países como el avioncito. Hay otros nombres rarísimos que no memoricé, pero hay diferentes formas de llamarlos dependiendo del país. El de Brasil no fui capaz de aprendérmelo porque no domino. Y el asunto con el juego de la tángara, rayuela o avioncito es que ni siquiera es latinoamericano. Este tablero se origina en la... ¿Qué me dicen acá? ¿Por qué no podemos ir en reversa por una vez? Muy rápido, tanto como puedas, y meter el pedal a fondo.
puede ser. Un en vivo rapidito, es posible. Entonces, la Tángara es un juego que en realidad se teoriza que viene de la Europa renacentista. Y el concepto de este juego es inspirado en la Divina Comedia, en el que Dante, después de salir del purgatorio, tiene que pasar por 5 sectores. ¿Por qué? Por 9 escenarios para llegar al paraíso. Entonces, como ven, están los 9 espacios en los que se tiene que saltar, alternando los pies y sin tocar las líneas. Es muy importante en este juego no tocar las líneas. Y también hay otro elemento en este juego, y es que hay que lanzar una piedra o un tejo o un elemento que caiga en uno de los números para después poder avanzar. No en todos lados se llama Tángara. En México se llama avioncito. En Chile se llama rayuela. Aquí en Colombia es tángara o... ¿cómo era el otro nombre en Colombia? Eh... la tángara. No me acuerdo el otro nombre aquí en Colombia. Es tángara y otro, pero no me acuerdo en este momento. Lo apunté por acá, no recuerdo. No. En otras partes lo llaman... la golosa. La golosa, sí, es verdad. Es verdad, la golosa... golosa o tángara. El avioncito es más como de México. Y Ferchito haciendo chistes con la golosa. Por ahí en Bogotá ellos lo llamarán así. Ok, es posible que lo llamen así. Entonces, en este juego, el avioncito en Antioquia, lo había escuchado más como de México, no he ido a Antioquia, así que no sabría si el señor José o el joven José Vega aquí nos dice que se llama avioncito en Antioquia, debo creerle. Aquí a Yaman le partieron las letras y quedó como Olo. Ah, Ready Player Golosa. Ok. Entonces en este juego también hay un elemento que es ese tejo, esa piedra, ese elemento que uno lanza para que caiga en los números. Pero lo que uno no sabe cuando lo juega, cuando está niño y culturalmente aquí en Colombia por lo menos, es que esta piedra, este elemento que se lanza representa, para la historia de lo de la Divina Comedia, representa como el alma del jugador. Entonces tiene que ir desplazando su alma a través de este recorrido y luego hacer los saltos a través del tablero a modo de desafío. Sí, la tángara golosa avioncito es, es un tablero que está rayado, trazado en el piso, y las personas que están jugando funcionan a modo de fichas. Igual que el juego que vimos al principio, el de las 4 esquinas. Es un tablero cuadrado y las personas que están jugando en las esquinas para intentando mantener su posición, y el que está en el centro intentando quitárselas funcionan como si fueran fichas. Regresamos a este. Sí, entonces aquí está el de las 4 esquinas y aquí están los chicos siendo como fichas, y el chico del centro intenta tomar la posición. Lo vemos, está preparando su movimiento y, como dirían aquí en Colombia, lo torean. Y logró ganar la posición. Bien. Pues regresamos aquí al avioncito. Rayuela. Bien. ¿Qué me dicen? Pues sí. Listo. Entonces aquí, como lo vemos, estos juegos no parecen ser como los juegos de mesa porque están rayados en el piso, pero toda su estructura es equivalente. Y da para un debate con algunos de los desarrolladores del equipo, que por interno hemos tenido unos debates bastante acalorados sobre el tema y sobre otros temas de desarrollo de juegos. Hubiese sido buenísimo haberlos grabado para haberlos puesto también. Se pone intensa la charla.
Y entonces todo esto nos muestra los esquemas y los diagramas que son patrones que se utilizan para desarrollar los tableros de los juegos de mesa. No necesariamente tienen que estar rayados. Una proyección mental de un tablero sobre una mesa vacía puede ayudarlo a uno a ubicar sus cartas de la manera correcta. Y seguramente alguno de los desarrolladores me regañará después por este comentario. Entonces los límites en los juegos de mesa no son solo importantes, el tablero es necesario, de una u de otra manera. ¿Una cancha puede considerarse un tablero? Yo considero que sí. Yo considero que para los deportes en general, dada su estructura de juego, una cancha de fútbol o de tenis o de básquetbol tiene las mismas configuraciones que un tablero de juegos de mesa, solo que la forma en la que se mueven las fichas implica que no necesitan tener tantas restricciones de movilidad. Sí, sí, sí. Bueno, espero haber respondido esa pregunta de manera satisfactoria. Y bien, entonces aparentemente este es un tema apasionante, muy complejo, y por lo mismo complejo la cantidad de información que se lograba conseguir con respecto al tablero específicamente era complicada. Tanto así que cuando se habla de juegos de mesa y uno intenta buscar temas sobre tablero, aparece el conjunto completo de los elementos y no solamente el tablero. Como si el concepto de estructurar un tablero para juegos de mesa, ok, a la Irene le gustó mi respuesta, pero no me sale aquí para destacar el comentario todavía. Entonces, toda la estructura que se genera para hacer un tablero, de una u otra manera, al buscarla se ve un poco, no subvalorada, pero sí opacada por el conjunto completo de los elementos, de los elementos jugables. Es interesante que a pesar de ser una parte tan importante, sea poco, como que no se habla mucho de él de manera superficial. Es interesante ese aspecto. Y bueno, entonces, si quieren seguir conociendo sobre estos temas del mundo de los juegos de mesa, cada jueves a las 7 de la noche estamos transmitiendo en vivo. La siguiente semana nos hablará otro de los diseñadores, de los desarrolladores de Wayuu Games, con otro tema que todavía no me ha revelado, pero estoy muy seguro que va a ser un tema interesante y apasionante, porque el otro compañero lo liga más a la cultura popular. Entonces él nos traerá cómics, nos traerá canciones, nos traerá películas, series, nos traerá referencias que nos harán mucho más cercano el tema de los juegos. En la referencia que hago para mis envíos, se trata un poco más de forma académica, eh, para que la investigación sea un poco más nutrida desde varios frentes. Entonces, no se pierdan el siguiente jueves la transmisión del Hermano del Sol Menor, hablándonos sobre más juegos de mesa. Va a estar muy interesante, va a ser muy, muy potente todo el tema. Entonces ahora búsquenos en redes sociales, salimos como Wayuu Games para ver nuestros juegos, nuestros desarrollos. Denle like, compartan, suscríbanse. Ay, es verdad. Me acaban de hacer recordar aquí por interno un tema que me había faltado. Y es que nosotros, obviamente, como lo dijimos al principio, somos desarrolladores. Y nuestro aporte al mundo de los juegos es el tablero de Wayuu. El futuro de una reserva natural está en juego. En este juego, dos fuerzas opuestas se enfrentan por el control de una reserva natural.
El equipo azul intenta proteger la reserva, intenta deforestar la reserva, intenta quedarse con los recursos, y el equipo dorado intenta protegerla. Nosotros decimos aquí a modo interno que cuando ganan los azules todos perdemos. Entonces nosotros planteamos un tablero que es fragmentado a modo de rompecabezas en secciones hexagonales, de tal forma que cada vez que se ensambla el tablero nos presenta una configuración de parque en el que vamos a jugar diferente. Eh, los obstáculos o los grupos de agua o los grupos de vegetación se configurarán de otras maneras, y las posibilidades son muy amplias. Entonces, dentro del mundo de los juegos de mesa, la propuesta que nosotros hacemos con este juego se constituye como un juego moderno. Eh, Después hablaremos de las fichas, por ahora solo del tablero. Entonces, para este tablero no solo es fragmentado, no solo tiene obstáculos y diferentes tipos de terrenos. También nos presenta unos elementos como son estos anillos que están encima de cada terreno individualmente, en el que el color del terreno implica cuál de los dos equipos se ha parado sobre él, cuál de los dos equipos tiene alguna clase de dominio sobre ese terreno. Y esta configuración también nos incide en otras partes de la mecánica. Por ejemplo, eh, al voltear uno de estos anillos implica que al final del turno tendremos otras ventajas para poder jugar. Es un tablero que al desarmarse ocupa muy poco espacio, y al extenderse sobre la mesa presenta eh, una forma muy agradable a la hora de jugarlo. Aquí nos dicen que ese tablero se ve muy particular, muy chévere y muy dinámico. Muchas gracias, Leirene. Es un comentario que agradecemos profundamente en el equipo de Woyu Games. ¿Qué nos dicen por acá? Ok. Bien, entonces Woyu presenta este juego. Tenemos... no, perdón. Estoy en espejo. Entonces aquí tenemos parte de la imagen de nuestro juego. Y también tenemos aquí este otro que se llama NIM. En el NIM presentamos también otro tipo de tablero que es un poco más conservador, un poco más ortodoxo, se podría decir. Por ahora la joya de la corona de nuestros desarrollos es Huello, el futuro de una reserva natural está en juego. En la siguiente entrega posiblemente hablemos de las fichas, entonces les hablaré más profundamente de las fichas de Huello, su significado y todo su trasfondo, así como de otros juegos de la historia y qué significarán para sus respectivos juegos. Muchos de los juegos antiguos tienen trasfondos místicos y espirituales que aluden a sus culturas y a sus religiones. Y como todo producto, voy a decirlo, artístico, es hijo de su tiempo. Huello es hijo de este tiempo en el que está muy en auge la conservación del medio ambiente. Y por eso planteamos desde este punto una reserva natural a modo de tablero fragmentado. No sé, intento destacar los mensajes, pero es la primera vez que transmito con OBS, así que se me hace difícil, no sé porque no me sale como quiero, pero bueno, para la siguiente prometo hacerlo mejor. Bueno, entonces ahora sí, otra vez la recomendación: el jueves de la próxima semana a las 7 de la noche, la transmisión del Hermano del Sol Menor, con más juegos de mesa, más cultura popular, más desarrollos de Huello. Van a haber eventos más próximamente, entonces cuando estén definidos cuáles serán las fechas de los eventos, se dará la noticia. Es posible que el próximo jueves se diga algo sobre eso, para que estén pendientes por si alguien quiere asistir a uno de los eventos en los que estemos. Búsquenos en redes sociales, aparecemos como Weyu Games, para ver nuestros desarrollos. Compartan, comenten, suscríbanse, denle like. Esta transmisión, por si acaso se la quieren compartir a alguien más, quedará guardada en
Facebook, en Twitch, en YouTube, para que puedan compartirla con alguien más adelante. Yo soy Leonardo, artista y diseñador en Weyu Games, el hermano del Sol Mayor. Hasta la próxima.